Orígenes y familia. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, un lugar que, aunque no se le atribuía la misma aura gótica que sus historias, fue el punto de partida de una vida llena de misterios y tragedias. Hijo de actores, Poe conoció desde muy pequeño las luces y sombras del escenario. Sin embargo, su vida familiar fue más parecida a un guión trágico que a una comedia. Su padre abandonó a la familia y su madre murió cuando él era apenas un niño, lo que dejó una profunda huella en su alma y en su obra literaria. Ya desde esos días, Poe se convirtió en un joven cuya vida personal se entrelazaba con las angustias que más tarde plasmaría en sus cuentos de terror. La familia adoptiva de Poe, los Allan, le brindó un hogar, pero no la calidez que buscaba. Su relación con John Allan fue complicada, llena de tensiones y desacuerdos. La presión de las expectativas familiares, combinada con la naturaleza rebelde de Poe, lo llevó a vivir una serie de desavenencias que lo marcarían de por vida. ¿Quién podría imaginar que el futuro maestro del horror estaba luchando contra demonios internos y externos? Esta lucha se convierte en un eco constante en sus relatos, donde los personajes a menudo se enfrentan a sus propios miedos y traumas. Las dificultades económicas y las tragedias personales se convirtieron en el pan de cada día en la vida de Poe. A pesar de sus talentos literarios, luchó por encontrar su lugar en un mundo que parecía no quererle. La muerte de su esposa, Virginia Clemm, fue un golpe devastador que lo llevó a explorar los rincones más oscuros de su mente y su corazón. Esta pérdida, que resonó profundamente en su poesía y prosa, refleja una sensibilidad extrema hacia el amor y la muerte, temas recurrentes que se entrelazan en su obra. Cada poema y cuento se siente como un lamento, un grito ahogado en la noche. El entorno familiar y las tragedias personales de Poe no solo influyeron en su estilo literario, sino que también sentaron las bases de un legado que aún resuena en la literatura contemporánea. La complejidad de su vida hizo que temas como la locura, el amor perdido y la muerte se convirtieran en elementos esenciales de su narrativa. Este enfoque íntimo y doloroso lo llevó a ser considerado uno de los precursores del género gótico, influyendo en generaciones de escritores que siguieron sus pasos. La capacidad de Poe para transformar su sufrimiento en arte es algo que admiramos y estudiamos en la actualidad. Así, la historia de Edgar Allan Poe no solo es la de un escritor, sino la de un hombre que navegó por un mar de desdichas y que, a través de su pluma, logró capturar la esencia de lo oscuro y lo melancólico. Su familia y sus orígenes, aunque marcados por la tragedia, son fundamentales para entender la profundidad de su obra. En cada cuento, cada poema, encontramos fragmentos de su vida, ecos de su dolor y destellos de su genialidad. La vida de Poe se convierte así en una obra maestra en sí misma, un relato que sigue cautivando e inspirando a lectores y creadores alrededor del mundo. Infancia y adolescencia. La infancia y adolescencia de Edgar Allan Poe son como un oscuro cuento de hadas que, en lugar de un final feliz, nos deja con un sabor amargo y una profunda tristeza. Nacido en el seno de una familia de actores en 1809, Poe fue huérfano a una edad temprana. Su padre abandonó a la familia y su madre, una actriz talentosa, falleció cuando él tenía solo 3 años. Este abandono inicial marcó su vida y se convirtió en un eco constante en su obra, donde la pérdida y la soledad son temas recurrentes, como en su famoso poema El Cuervo. Criado por John y Frances Allan, una pareja adinerada de Richmond, Poe disfrutó de una infancia relativamente cómoda, pero la relación con su padre adoptivo fue tumultuosa. John Allan era un hombre estricto y ambicioso, y no dudaba en expresar su desdén por las decisiones de Poe. La presión por cumplir con las expectativas de Allan llevó a Poe a una serie de fracasos académicos, incluyendo su paso por la Universidad de Virginia, donde se vio atrapado en deudas de juego. Este fracaso no solo afectó su vida personal, sino que alimentó su sentido de fracaso y desesperanza, temas que más tarde explorarían sus cuentos de terror. La adolescencia de Poe
fue un período de búsqueda y confusión, marcado por su amor por la literatura y la poesía. A pesar de su turbulenta vida familiar, Poe encontró refugio en las letras. Publicó su primer libro de poesía, aunque fue un fracaso comercial y crítico. Sin embargo, esta etapa fue crucial para su desarrollo como escritor, ya que comenzó a experimentar con el simbolismo y el estilo romántico que más tarde definirían su obra. Las sombras de su infancia lo perseguían, pero también lo impulsaban a crear, lo que añade una capa de complejidad a su poesía y relatos. El dolor y la tragedia que definieron su juventud se reflejan en muchas de sus obras. Los personajes de Poe a menudo enfrentan la muerte, la locura y la pérdida, reflejando su propia lucha interna y la sombra de su pasado. Sus relatos, como El corazón delator y La caída de la casa Usher, están impregnados de una atmósfera oscura que evoca su propia existencia plagada de tragedias. La muerte de seres queridos, incluida su esposa Virginia, también resonó en su escritura, convirtiendo sus experiencias personales en poderosos relatos sobre la fragilidad de la vida. La infancia y adolescencia de Poe no solo fueron trágicas, sino que también cimentaron las bases de su legado literario. Su vida fue un constante vaivén entre la luz de la creatividad y la oscuridad de sus experiencias. Esta dualidad se convirtió en el sello distintivo de su obra, influyendo en generaciones de escritores y creando un impacto duradero en la literatura estadounidense. Así, la trágica juventud de Poe no solo explica su genialidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias personales pueden moldear la voz de un autor, haciéndonos más conscientes del eco oscuro que resuena en cada una de sus palabras. Primeros años como escritor. Edgar Allan Poe, ese maestro del horror y la melancolía, no siempre fue el ícono literario que conocemos hoy. En sus primeros años como escritor, Poe se enfrentó a un camino lleno de obstáculos y desafíos que moldearon su singular voz. Desde sus inicios, el joven Poe mostró una pasión desbordante por la literatura, pero la realidad de su vida personal, marcada por tragedias y dificultades económicas, se convirtió en el telón de fondo de su obra. Con una pluma afilada y un corazón herido, Poe comenzó a explorar el oscuro laberinto de su mente, dando vida a personajes y situaciones que resonarían a lo largo de los años. La primera obra que lo llevó a la atención pública fue Tamerlane, un poema en el que se reflejan sus inquietudes sobre la vida y la muerte. En este texto, el joven Poe no solo buscaba un lugar en la literatura, sino que también comenzaba a esbozar los temas que serían recurrentes en su obra: la soledad, la pérdida y el anhelo. A pesar de su esfuerzo, la recepción fue fría y el éxito parecía esquivo. Sin embargo, la perseverancia de Poe fue admirable. No se dejó desanimar por el rechazo. En cambio, lo utilizó como combustible para seguir adelante, como un verdadero guerrero de la palabra. Durante este periodo, Poe también se adentró en el mundo del periodismo. Trabajó como editor y crítico literario, lo que le permitió afinar su estilo y desarrollar una visión crítica del panorama literario de su tiempo. Sus artículos y reseñas no solo mostraron su aguda mente analítica, sino que también le otorgaron un lugar en los círculos literarios de la época. A través de sus críticas, Poe comenzó a forjar su reputación y a establecer conexiones con otros escritores, aunque a menudo no era bien recibido debido a su estilo mordaz y su tendencia a no tener pelos en la lengua. No obstante, el verdadero giro en su carrera llegó con la publicación de Los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, donde sus relatos comenzaron a captar la atención del público. Aquí, Poe exploró su obsesión por lo macabro y lo extraño, creando un universo literario donde las sombras y el terror se entrelazaban con la belleza poética. Historias como El gato negro y La caída de la casa Usher revelan su habilidad para evocar emociones intensas y provocar escalofríos, demostrando que la oscuridad puede ser tan cautivadora como la luz. Primeros pasos en la poesía. Los primeros pasos en la poesía de Edgar Allan Poe son un fascinante viaje hacia la profundidad de su alma inquieta. Desde sus primeras incursiones poéticas,
Poe buscaba capturar la esencia de lo sublime y lo terrible, una dualidad que lo acompañaría a lo largo de su vida. Aún en su juventud, se notaba una clara inclinación por la exploración de emociones intensas y una curiosidad insaciable por la muerte y el más allá. Poe, en sus inicios, se adentró en el mundo de la poesía romántica, donde la belleza y la melancolía danzaban juntas en un vals sombrío. En sus primeras obras, como Tamerlán, vemos cómo Poe ya se deleita en la musicalidad de las palabras. Cada verso es un susurro que evoca paisajes oníricos y sentimientos de pérdida. A través de sus poemas, comienza a gestar la atmósfera gótica que más tarde se convertiría en su sello distintivo. La influencia de la poesía romántica europea es palpable, y Poe juega con la métrica y la rima, creando un ritmo que hipnotiza y transporta al lector a un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía. La tragedia personal de Poe también se desliza entre sus líneas. Su vida estuvo marcada por la pérdida, y este dolor se convierte en una fuente inagotable de inspiración. Cada poema es un grito sutil de su corazón herido, un eco de sus propias experiencias. La muerte de su madre y su amor por Virginia Clemm se convierten en temas recurrentes, transformando su dolor en arte. Así, su poesía no solo es un refugio, sino también un espejo que refleja su tumultuosa existencia. A medida que su carrera avanza, Poe comienza a experimentar con el simbolismo. Sus imágenes poéticas se vuelven más complejas y cargadas de significado. En poemas como El Cuervo, el ave se convierte en un poderoso símbolo de la pérdida y la desesperación. Aquí, la relación entre la poesía y la locura se hace evidente, revelando el delicado hilo que une la genialidad con la angustia. Esta evolución estilística no solo marca un cambio en su obra, sino que también establece a Poe como un precursor del modernismo en la poesía estadounidense. Cuentos y relatos de terror. Los cuentos de terror de Edgar Allan Poe son como un paseo por un laberinto oscuro, donde cada giro nos acerca más a lo desconocido y nos enfrenta a nuestros miedos más profundos. Desde El Cuervo hasta La caída de la casa Usher, Poe nos invita a sumergirnos en su mundo de sombras y susurros. Sus relatos no solo son escalofriantes, sino que también están impregnados de simbolismo y una profunda reflexión sobre la locura y la muerte, temas recurrentes que se entrelazan en su escritura. Su maestría radica en su habilidad para crear atmósferas opresivas y personajes atormentados. Cada cuento es una ventana a la mente perturbada de su autor, quien, tras una vida llena de tragedias personales, supo plasmar en sus historias el eco de su propia angustia. La locura, por ejemplo, no es solo un estado mental en sus relatos, es un reflejo de la lucha interna del ser humano, un juego macabro donde la razón se convierte en un susurro lejano. La influencia de Poe en la literatura gótica es innegable. Sus relatos han inspirado a generaciones de escritores que han intentado capturar la esencia del terror psicológico. La forma en que juega con la percepción y la realidad en sus cuentos ha abierto la puerta a nuevas interpretaciones dentro del género. Poe no solo definió el cuento de terror, lo reinventó, añadiendo capas de complejidad que invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana. En el ámbito de las adaptaciones cinematográficas, sus relatos han encontrado nueva vida en la pantalla grande, donde la atmósfera oscura y los giros inesperados se traducen en imágenes impactantes. Películas que han adaptado sus obras han logrado captar esa esencia inquietante, pero siempre quedará la pregunta: ¿puede el cine realmente capturar el terror psicológico de Poe? La respuesta, como en sus cuentos, es un misterio en sí mismo. Finalmente, al analizar el simbolismo presente en sus poemas, encontramos un universo donde la muerte y el amor se entrelazan en un vals macabro. Cada palabra está cuidadosamente elegida, cada imagen evoca una emoción intensa. Poe nos recuerda que el terror no siempre es visible, a veces reside en lo que no se dice, en los silencios que nos rodean. A través de sus relatos, nos invita a confrontar nuestros propios ecos oscuros, esos que habitualmente mantenemos ocultos en las sombras de nuestra mente. El auge y caída de su carrera.
El auge y la caída de la carrera de Edgar Allan Poe es un viaje fascinante lleno de altibajos, donde la genialidad se entrelaza con la tragedia. Comenzó su andanza literaria en un momento en que el mundo estaba listo para la oscuridad y el misterio, justo lo que Poe ofrecía con su inconfundible estilo. Sus cuentos de terror no solo capturaron la imaginación de los lectores, sino que también sentaron las bases para un nuevo género literario que influyó en generaciones posteriores. Mientras su pluma trazaba sombras en el papel, su vida personal se tornaba cada vez más oscura, reflejando las luchas que enfrentaba en su búsqueda de reconocimiento. Poe alcanzó la cima de su carrera a mediados del siglo XIX, cuando su poesía y relatos comenzaron a ser celebrados. El Cuervo, su poema más famoso, se convirtió en un fenómeno literario, deslumbrando a críticos y lectores por igual. Este éxito, sin embargo, era un arma de doble filo. Mientras su fama crecía, también lo hacían sus problemas personales, la batalla constante contra la pobreza, el alcoholismo y las tragedias familiares que lo rodeaban. Cada éxito parecía venir acompañado de un nuevo dolor, y su vida era un espejo de las temáticas que exploraba en sus obras. La locura y la muerte no eran solo temas, sino compañeros constantes en su viaje. A pesar de su innegable talento, la caída de Poe comenzó a vislumbrarse. Con cada nuevo escándalo o crisis personal, su reputación se tambaleaba. Los críticos, que una vez lo aclamaron, comenzaron a cuestionar su cordura y su profesionalismo. En un mundo que a menudo valoraba la estabilidad y la conformidad, Poe era un enigma, un poeta atormentado cuya vida parecía un reflejo de sus oscuros relatos. Las adaptaciones cinematográficas de sus obras posteriores intentaron capturar su esencia, pero muchas veces fallaron en transmitir la complejidad de su ser. La lucha entre su brillantez literaria y su vida caótica se hizo más evidente, dejando a sus seguidores en un estado de reflexión sobre la naturaleza del genio. Simbolismo en los relatos de Edgar Allan Poe. El Cuervo es una de las obras más emblemáticas de Edgar Allan Poe, un poema que ha capturado la imaginación de lectores y críticos por generaciones. En este oscuro y melancólico relato, un misterioso cuervo visita a un hombre afligido por la pérdida de su amada Lenore. Esta ave, que se convierte en un símbolo poderoso, no solo representa la muerte y la tristeza, sino que también encarna la lucha del ser humano contra la desesperación. A través de sus versos, Poe logra crear una atmósfera inquietante que refleja su propio tumultuoso mundo interno. El simbolismo del cuervo es multifacético. En muchas culturas, los cuervos son considerados presagios de mala suerte o mensajeros del más allá. En el poema, el cuervo se posa sobre el busto de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, sugiriendo que la sabiduría no puede aliviar el dolor del protagonista. La repetición de la palabra «nunca más» resuena como un eco de la inevitable tristeza, convirtiendo al cuervo en un recordatorio constante de lo que se ha perdido. Este simbolismo se entrelaza con la propia vida de Poe, marcada por la tragedia y la pérdida, lo que añade una capa de profundidad a la interpretación del poema. Además, el cuervo es un símbolo de la locura. A medida que avanza el poema, el protagonista se sumerge en un mar de desesperación, y la presencia del cuervo intensifica su locura. La interacción entre el hombre y la criatura se convierte en un juego psicológico, donde el protagonista busca respuestas a su dolor, solo para encontrarse con el eco de su propia desesperanza. Este aspecto del poema resuena con la fascinación de Poe por la mente humana y sus oscuros recovecos, un tema recurrente en su obra. La influencia de El Cuervo en la literatura gótica es innegable. Este poema no solo consolidó a Poe como un maestro del terror, sino que también sirvió de inspiración para numerosos escritores y artistas. La atmósfera sombría, el uso del simbolismo y la exploración de la locura han sido imitados y reinterpretados en diversas obras, tanto en la literatura como en el cine. La adaptación de esta obra en diferentes formatos ha permitido que el legado de Poe perdure, mostrando cómo su visión única del mundo sigue resonando en la cultura contemporánea. Con El Cuervo, Poe nos invita a confrontar nuestros propios demonios
y a encontrar un sentido en la oscuridad, un legado que sigue inspirando a escritores y lectores por igual. La caída de la casa Usher es uno de los relatos más emblemáticos de Edgar Allan Poe, una obra que encapsula el terror gótico y la angustia existencial que caracterizan su escritura. En este cuento, Poe nos sumerge en una atmósfera opresiva desde el primer momento, con la descripción de la mansión Usher, un lugar sombrío y decrépito que parece tener vida propia. La casa no es solo un escenario, es un personaje más que refleja la decadencia de la familia Usher, tejiendo una conexión intrínseca entre el entorno y el estado mental de sus habitantes. La historia nos presenta a Roderick Usher, un hombre atormentado y sensible, cuya salud se ha visto deteriorada por la enfermedad y la tristeza. Su vínculo con su hermana Madeline es una mezcla de amor y horror, representando la unión de lo vivo y lo muerto. A medida que avanza el relato, el lector se siente cada vez más atrapado en la locura de Roderick, un estado que parece contagiarse y desbordarse hacia la casa misma. Este juego de locura y muerte es un tema recurrente en la obra de Poe, y aquí se manifiesta de manera magistral. El simbolismo en la caída de la casa Usher es riquísimo y ofrece múltiples capas de interpretación. La casa, con su fachada desgastada y su entorno sombrío, simboliza el estado mental de Roderick y Madeline, así como la inevitable decadencia de la familia Usher. A través de descripciones vívidas, Poe logra que el lector sienta la angustia y desesperación de los personajes, creando un ambiente casi palpable de terror psicológico. La forma en que la casa se desmorona al final del relato es una representación física de la caída de sus moradores, una metáfora poderosa sobre la fragilidad de la vida. Es interesante observar cómo este cuento ha influido en la literatura gótica posterior. Autores como H.P. Lovecraft y Stephen King han reconocido la huella de Poe en sus propias obras, tomando prestados elementos de terror psicológico y atmósferas inquietantes. La caída de la casa Usher no solo es un hito en la carrera de Poe, sino que también ha dejado una marca indeleble en el género del terror, estableciendo un precedente para explorar temas oscuros y complejos. Finalmente, al analizar este relato, no podemos pasar por alto el impacto emocional que genera en el lector. La combinación de la locura, la muerte y el simbolismo poderoso nos lleva a reflexionar sobre la condición humana y nuestras propias vulnerabilidades. Poe, con su maestría, transforma un simple relato en una profunda meditación sobre el miedo, la pérdida y la inevitable decadencia. Así, esta obra se convierte en un eco de las propias luchas de Poe, un reflejo de su vida personal marcada por la tragedia, lo que hace que su legado resuene aún más profundamente en la literatura contemporánea. En El gato negro, Edgar Allan Poe nos sumerge en un laberinto de locura y culpa que nos atrapa desde la primera línea. El protagonista, un amante de los animales, se transforma en un ser atormentado, llevando a la vida a la dualidad entre amor y odio. La relación con su gato, Plutón, es un reflejo de su propia degradación mental. Este cuento es un espejo del alma, donde el miedo y la locura se entrelazan de manera deliciosa, haciendo que cada palabra resuene con la angustia del protagonista. La locura en El gato negro tiene un enfoque especial. Poe utiliza el simbolismo del gato negro no solo como un presagio de mala suerte, sino como un catalizador que desata la violencia latente en el narrador. A medida que avanza la historia, el protagonista se convierte en un ser casi monstruoso, atrapado en un ciclo de autodestrucción. Esta metamorfosis es fascinante y refleja la conexión entre el horror psicológico y la locura, un tema recurrente en la obra de Poe que nos hace cuestionar nuestra propia cordura. El entorno opresivo que crea Poe es crucial para entender la locura del protagonista. La atmósfera oscura y sombría, acompañada de la decadencia del hogar, se convierte en un personaje en sí mismo. La locura no se presenta solo como un estado mental, sino como una manifestación del entorno que, al igual que el gato, se convierte en un símbolo de lo ineludible y lo aterrador. Además, es interesante observar cómo la locura, en El gato negro, se conecta con otras obras de Poe, donde la locura se presenta como un tema central que revela las profundidades del alma humana.
La habilidad de Poe para explorar estos aspectos oscuros es una de las razones por las cuales su obra sigue siendo un pilar en la literatura gótica. Como entusiastas del análisis de su escritura, ustedes seguramente encontrarán paralelismos que enriquecerán su comprensión de su legado. Finalmente, El gato negro es más que un simple cuento de terror. Es una exploración de la locura que resuena a través de las generaciones. La manera en que Poe encapsula el horror en la psique humana nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la locura. Las adaptaciones cinematográficas y el análisis crítico continúan alimentando el interés por este tema, y cada interpretación ofrece una nueva capa de significado. Así, el impacto de Poe se siente no solo en la literatura, sino en nuestra propia percepción del terror y la locura, un eco oscuro que perdura en el tiempo. En la obra de Edgar Allan Poe, los elementos góticos son como sombras que acechan en cada rincón de sus cuentos y poemas. Desde la atmósfera opresiva hasta los personajes atormentados, Poe se adentra en un mundo donde la muerte y la locura danzan al compás de una melodía siniestra. Su maestría para evocar el terror psicológico se manifiesta en historias como El corazón delator, donde la culpa se convierte en un protagonista que atormenta a su portador, revelando la fragilidad de la mente humana. Hoy veremos cómo estos elementos góticos no solo definen su estilo, sino que también reflejan su vida personal llena de tragedias. Uno de los rasgos más distintivos del gótico en la obra de Poe es su habilidad para crear atmósferas inquietantes. Este uso de la ambientación gótica no es casual. Poe sabía que un entorno sombrío podía intensificar la tensión emocional de sus narraciones. Cada grieta en la pared y cada sombra en el pasillo son portadoras de una historia que nos atrapa y nos sumerge en su universo oscuro. Los personajes de Poe, a menudo atrapados en su propia locura, son otro pilar del gótico. La lucha interna de figuras como el narrador de El gato negro o Roderick Usher refleja una mente desgarrada por la angustia. Esta exploración de la psique humana es un viaje fascinante que permite a los lectores conectarse con sus temores más profundos. La locura no solo es un tema recurrente, sino que se convierte en un espejo que refleja las propias inquietudes de Poe, un hombre que vivió rodeado de la muerte y la pérdida. Además, el simbolismo en su obra es fundamental para entender su estilo gótico. Elementos como el cuervo, que simboliza la muerte y el luto, se entrelazan con los temas de amor perdido y desesperación. Cada símbolo en sus poemas y relatos está cargado de significado, invitando al lector a desentrañar el misterio detrás de sus palabras. Este simbolismo no solo añade profundidad a su obra, sino que también establece un diálogo con el lector, quien se ve obligado a confrontar sus propios demonios. La influencia de Poe en la literatura gótica es innegable. Sus innovaciones narrativas y su estilo poético han dejado una huella imborrable en autores posteriores que han tomado prestados sus temas y su atmósfera. No solo es un precursor del género gótico, sino que también ha cultivado un legado que sigue vivo en el cine y la literatura contemporánea. Poe y sus contemporáneos no solo nos permiten entender mejor la obra del maestro del terror, sino que también nos sumergen en un fascinante universo literario donde la oscuridad y lo macabro se entrelazan con las corrientes de su tiempo. En la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos estaba en plena efervescencia literaria, y Poe se destacó como una figura central, rodeado de talentos que, como él, exploraban lo desconocido y lo inquietante. Autores como Nathaniel Hawthorne y Herman Melville compartieron con Poe un interés por la psicología humana y las moralidades sombrías, aunque cada uno a su manera, creando un diálogo literario que resonaba en la cultura de su época. La relación de Poe con sus contemporáneos no fue siempre la más amistosa. Mientras que algunos lo admiraban y reconocían su genio, otros lo criticaban ferozmente. La rivalidad con escritores como Henry Wadsworth Longfellow es un claro ejemplo. Con su estilo mordaz, Poe no dudó en cuestionar la calidad del trabajo de Longfellow, lo que desató una serie de réplicas literarias que mantuvieron a los lectores al borde de sus asientos. Este tipo de interacciones no solo enriquecieron el panorama literario, sino que también ayudaron a definir el lugar de Poe en la historia de la literatura estadounidense. En el ámbito del terror gótico,
Poe se convirtió en un pionero, pero no estuvo solo en su cruzada contra los miedos más profundos de la existencia. Autores como Mary Shelley y Bram Stoker, aunque en diferentes contextos y continentes, compartieron la fascinación por lo sobrenatural y lo inquietante. La obra de Poe, con sus atmósferas cargadas de tensión y sus personajes atormentados, influenció no solo a sus contemporáneos, sino que dejó una huella indeleble que se puede rastrear en la literatura gótica hasta nuestros días. Las sombras de sus relatos aún se proyectan sobre el cine y la literatura moderna, recordándonos el poder del horror psicológico. Su poesía romántica también resonó en un entorno donde la emoción y la expresión personal eran cruciales. Poetas como Walt Whitman y Emily Dickinson, aunque con estilos distintos, también exploraron la profundidad del alma humana y los temas de la muerte y la locura. Poe, con su maestría en el uso del simbolismo, ofreció un enfoque único al entrelazar lo romántico con lo oscuro, creando una experiencia literaria que todavía cautiva a lectores y cineastas por igual. Su obra poética, rica en imágenes vívidas y en un profundo sentido de melancolía, sigue inspirando adaptaciones y análisis que revelan su relevancia continua. Al analizar su legado, es imposible no reconocer cómo su vida personal, marcada por tragedias y pérdidas, se entrelaza con sus obras, creando un eco que resuena en cada página. Poe y sus contemporáneos nos ofrecen una ventana a un mundo donde el horror y la belleza coexisten, invitándonos a explorar lo desconocido con valentía. Vida personal y tragedia. Su esposa, Virginia Clemm. En la vida de Edgar Allan Poe, el amor y la pérdida se entrelazan en una danza oscura y melancólica, especialmente en su relación con Virginia Clemm, su prima y esposa. Virginia no solo fue su compañera, sino también una musa que inspiró muchas de sus obras más conmovedoras. Desde el primer encuentro, Poe quedó cautivado por su belleza etérea y su espíritu dulce, lo que llevó a una unión que, aunque breve, estuvo marcada por una intensidad emocional que resonaría en su escritura. La conexión que compartían se convirtió en un refugio en medio de las tormentas que azotaban la vida del escritor. Cabe mencionar que, aunque hoy pueda parecer controvertido, en la época de Poe era relativamente común que los matrimonios entre primos ocurrieran, especialmente en ciertos círculos sociales. La unión con su prima no fue vista como escandalosa en su contexto histórico, sino como una decisión aceptada e incluso habitual dentro de las costumbres familiares de la época. La enfermedad de Virginia fue una sombra constante en la vida de Poe. A medida que su salud se deterioraba, la angustia de Poe se reflejaba en sus escritos. La lucha contra la tuberculosis de Virginia fue una experiencia desgarradora que lo sumió en una profunda tristeza. En sus poemas, como Annabel Lee, se puede sentir el eco del amor perdido y la desesperación que lo acompañaron. La forma en que Poe plasmó sus sentimientos en el papel es una muestra de cómo la vida personal y la tragedia se fusionaron, creando una obra literaria que trasciende el tiempo. Virginia Clemm no solo fue una víctima de la enfermedad, sino también un símbolo de la fragilidad de la vida. Su influencia en la obra de Poe es innegable. A menudo, sus personajes femeninos reflejan aspectos de Virginia, encapsulando la belleza y la tristeza. La forma en que Poe retrata a sus musas a menudo se entrelaza con la muerte, lo que revela su obsesión por la pérdida. Esto se convierte en un tema recurrente en la literatura gótica, donde la muerte y el amor se encuentran de la mano, creando un ambiente de misterio y melancolía. La trágica muerte de Virginia en 1847 dejó a Poe devastado. Su duelo se convirtió en un catalizador para algunas de sus obras más oscuras, donde la locura y la muerte se convierten en protagonistas. La pérdida de su amada se siente en cada verso, cada cuento, como un eco de su dolor. Esta experiencia personal de la pérdida no solo marcó su vida, sino que también dejó una huella indeleble en el impacto que Poe tendría en la literatura estadounidense, influenciando a futuros escritores que explorarían temas similares de amor y muerte. En definitiva, la relación de Poe con Virginia Clemm se convierte en un espejo de su propia lucha interna.
A través de ella encontró tanto inspiración como desesperación, y su historia es un recordatorio de la profundidad del amor y las tragedias que pueden surgir de él. En el análisis de su obra, es esencial entender cómo esta relación personal influyó en su estilo literario y en la creación de sus personajes. La historia de amor y pérdida entre Edgar Allan Poe y Virginia Clemm es, sin duda, uno de los ecos más oscuros y bellos que resuenan en su legado. Su lucha con la adicción. La vida de Edgar Allan Poe estuvo marcada por una lucha constante con la adicción, un tema que resuena a través de sus obras y que revela mucho sobre su personalidad compleja. Desde sus primeros años estuvo rodeado de la tragedia y la pérdida, lo que lo llevó a buscar consuelo en el alcohol. Esta relación tóxica con la bebida se manifestaba en su vida diaria y, sin duda, influía en su producción literaria. Imagina a un Poe con una pluma en una mano y una copa en la otra, navegando entre la creación y la autodestrucción, donde cada relato de terror podía ser un reflejo de sus propios demonios internos. A lo largo de su carrera, los efectos de la adicción de Poe se hicieron cada vez más evidentes. Los momentos de brillantez creativa eran a menudo seguidos por períodos de desesperación, lo que complicaba su vida personal y profesional. En sus cuentos podemos notar cómo la locura y la culpa se entrelazan, quizás como eco de sus propias experiencias. Es imposible no pensar que, en estos relatos, Poe estaba exorcizando sus propios fantasmas, transformando su sufrimiento en arte. La adicción no solo fue un obstáculo, sino también una fuente de inspiración que alimentó su oscuro imaginario. La influencia del alcohol en su poesía es igualmente notable. Sus poemas exploran temas de pérdida, amor y anhelo, todos ellos intensificados por su lucha interna. En estos versos podemos sentir el eco de su dolor, como si cada palabra estuviera impregnada de un fervor que solo podría provenir de alguien que ha sentido el abismo de la desesperación. La adicción, lejos de ser un simple rasgo de su vida, se convierte en un hilo conductor que une sus obras más memorables, revelando la profundidad de su angustia y su búsqueda de redención. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que rodeaba su existencia, Poe también mostró destellos de esperanza y resiliencia. Su capacidad para crear mundos literarios tan vívidos y aterradores sugiere que, incluso en los momentos más oscuros, había una luz creativa que no podía ser apagada. Las adaptaciones cinematográficas de sus obras a menudo resaltan esta dualidad, presentando a un Poe como un genio atormentado cuya lucha con la adicción se convierte en una parte integral de su legado. Las imágenes de su vida revelan un artista que, a pesar de sus demonios, ha dejado una huella indeleble en la literatura. Cada palabra escrita por él es un testimonio de su vida compleja, un eco oscuro que resuena incluso hoy, recordándonos que la lucha puede ser parte del arte y que a veces la belleza surge de los lugares más inesperados. Impacto de la tragedia en su escritura. La vida de Edgar Allan Poe estuvo marcada por tragedias que dejaron una huella indeleble en su escritura. Desde la muerte prematura de su madre hasta la pérdida de su esposa Virginia, cada desgracia moldeó su perspectiva y su pluma. Es como si cada lágrima derramada se transformara en tinta, creando relatos que resonaban con la angustia y la melancolía. Al leer sus obras, uno puede sentir la sombra de su sufrimiento, convirtiéndose en un eco que se repite en cada página. Poe no solo se enfrentó a la muerte de seres queridos, sino que también luchó con sus propios demonios. La locura, un tema recurrente en su obra, se convierte en un reflejo de su propia mente atormentada. Sus personajes, a menudo al borde de la locura, parecen ser extensiones de su dolor personal. Este juego entre la realidad y la locura se convierte en un espejo donde los lectores pueden vislumbrar la angustia del autor, invitándolos a explorar los abismos de la mente humana. El simbolismo en sus poemas también se nutre de su experiencia trágica. Cada imagen oscura, cada metáfora inquietante, se puede rastrear hasta esos momentos de pérdida y desamor. A medida que los versos se desarrollan, uno siente que Poe no solo está escribiendo sobre la muerte, sino que está dialogando con su propia pérdida.
como si cada palabra fuese un intento desesperado de encontrar consuelo. La influencia de estas tragedias en su escritura no se limita a los cuentos de terror. En su poesía romántica, la tristeza se convierte en una musa que inspira versos apasionados y melancólicos. Cada poema es una ventana al alma de Poe, donde el amor y la pérdida se entrelazan de manera sublime. Este enfoque emocional hace que su poesía sea atemporal, resonando con cualquier lector que haya sentido el peso de la tristeza o la desesperación. Poe y la poesía romántica. En la vasta y oscura selva de la literatura, Edgar Allan Poe se destaca no solo por su maestría en el terror, sino también por los temas románticos que surcan su obra. Aunque su nombre evoca sombras y susurros de locura, es interesante descubrir que el amor y la pasión también juegan un papel vital en su narrativa. Sus cuentos y poemas a menudo presentan un amor intenso, pero marcado por la tragedia y la pérdida, lo que refleja su propia vida llena de desamores y sufrimiento. Uno de los ejemplos más notables de este romanticismo trágico se encuentra en Annabel Lee. En este poema, Poe evoca la belleza de un amor eterno que trasciende incluso la muerte. La melancolía que envuelve sus versos no solo celebra el amor, sino que también se convierte en un lamento por lo que se ha perdido. La idealización de la amada y la conexión con lo sobrenatural son elementos que nos muestran cómo el amor puede ser tanto un refugio como una fuente de dolor. Aquí, Poe mezcla su estilo gótico con una sensibilidad romántica, creando un encanto oscuro que atrapa a los lectores. A través de sus cuentos, como Ligeia y Morella, Poe explora el amor en sus facetas más complejas y a menudo perturbadoras. En Ligeia, el protagonista está tan obsesionado con su esposa que su amor se convierte en una especie de locura. Este amor puede parecer ideal, pero la narrativa revela las sombras que acechan incluso a los sentimientos más profundos. El amor de Poe no es solo un sentimiento, sino una fuerza que puede llevar a la destrucción. Esto se convierte en una reflexión sobre cómo el amor y la muerte están entrelazados en su obra, un tema recurrente que resuena con su propia historia personal. La influencia del romanticismo en su obra también se manifiesta en su estilo poético. Sus versos están llenos de simbolismos que evocan la naturaleza y las emociones humanas. Al igual que los románticos, Poe se sumerge en la belleza de lo sublime, lo que nos lleva a cuestionar la naturaleza del amor y el deseo. En sus poemas, el paisaje se convierte en un espejo de la psique, reflejando los anhelos y las angustias del corazón humano. Este enfoque permite que los lectores conecten no solo con las historias, sino también con las emociones profundas que las acompañan. A medida que exploramos los temas románticos en la obra de Poe, es fundamental recordar que su vida personal estuvo marcada por la tragedia. La muerte de su esposa Virginia, por ejemplo, dejó una huella indeleble en su escritura. Esta experiencia personal se traduce en una sensibilidad que impregna sus obras, donde el amor puede ser tanto un refugio como un tormento. Así, nos invita a reflexionar sobre cómo el dolor y la belleza coexisten, y cómo el amor puede ser una fuerza que tanto eleva como destruye. En última instancia, los temas románticos en la obra de Poe no son solo un escape a la oscuridad, sino también una exploración profunda de la condición humana. La evolución del estilo poético de Edgar Allan Poe es un viaje fascinante que nos lleva a través de los recovecos de la mente de un genio atormentado. Desde sus primeros versos, Poe mostró un talento innato para capturar la esencia de emociones profundas y oscuras. A medida que su vida personal se entrelazaba con su obra, su poesía comenzó a reflejar la tragedia y la melancolía que lo rodeaban, convirtiéndose en un espejo de su propia alma desgarrada. En sus inicios, Poe se alineó con las tendencias románticas de su época, adoptando un estilo lírico y melodioso. Poemas como El Cuervo ya nos dan un indicio de su inclinación hacia lo macabro, pero no fue sino hasta más adelante que comenzó a experimentar con un simbolismo más profundo. Este cambio no solo se debió a sus experiencias personales, sino también a su deseo de innovar en un mundo literario que estaba en constante transformación. Los ecos de su angustia personal se entrelazaron con su búsqueda artística.
creando una fusión única que resonaría en las generaciones futuras. Con el tiempo, su estilo poético se tornó más complejo y sombrío. La obsesión por la muerte, la locura y la pérdida se convirtió en un sello distintivo de su obra. Otra faceta interesante de la evolución de su estilo es su relación con el simbolismo. Poe comenzó a utilizar imágenes y metáforas que reflejaban su visión del mundo, creando una atmósfera casi onírica en sus poemas. Esta transición no solo enriqueció su obra, sino que también sentó las bases para el simbolismo que influiría en poetas posteriores. La habilidad de Poe para evocar emociones a través de imágenes vívidas permitió que sus lectores se sumergieran en su universo literario, donde cada palabra parece cargada de significados ocultos. Edgar Allan Poe, como crítico literario. Edgar Allan Poe no solo es conocido por sus inquietantes cuentos y su romántica poesía, sino también por su aguda visión crítica en el ámbito literario. Como crítico, Poe se destacó por su estilo mordaz y su habilidad para desmenuzar las obras de otros autores, convirtiéndose en una figura prominente en el periodismo literario de su tiempo. Su enfoque no solo se limitó a elogiar o criticar, él buscaba desvelar la esencia de la literatura, cuestionando las convenciones y desafiando a sus contemporáneos a elevar el arte de escribir. Uno de los aspectos más fascinantes de la crítica de Poe es su énfasis en la estética. En su famoso ensayo La filosofía de la composición, Poe establece que cada elemento de una obra debe estar cuidadosamente diseñado para contribuir a la unidad de efecto. Este concepto, que puede sonar un tanto académico, tiene una relevancia palpable en su propia obra, donde cada palabra y cada giro de trama parecen estar ahí por una razón específica. Así, Poe no solo se convirtió en un maestro de la narración, sino también en un teórico del arte literario. Además de su análisis estético, Poe fue un feroz defensor del cuento como una forma literaria. En una época donde la novela dominaba, él argumentó que el cuento, en su brevedad y concisión, podía lograr un impacto emocional más profundo. Esto lo llevó a escribir críticas que defendían el valor de los relatos cortos, señalando que podían evocar el terror y la belleza en una forma que otras formas no podían igualar. Su pasión por esta forma literaria lo impulsó a crear obras que aún resuenan en la literatura contemporánea. A través de su crítica, se podía sentir su deseo de elevar el nivel del discurso literario y su insistencia en que los escritores debían ser más audaces y auténticos en sus exploraciones. En este contexto, su crítica no solo es un reflejo de su personalidad, sino también un llamado a la acción para futuros escritores. De este modo, queridos suscriptores del canal, la próxima vez que lean un cuento de terror o un poema, recuerden cómo la mente crítica de Poe sigue viva, guiando nuestras lecturas y apreciaciones literarias. Edgar Allan Poe, además de ser un maestro del terror y la poesía, también tuvo una faceta como periodista que merece ser explorada. Su trabajo en revistas fue fundamental no solo para su sustento, sino también para su evolución como escritor. A finales del siglo XIX, cuando el periodismo comenzaba a tomar forma como lo conocemos hoy, Poe se lanzó a la arena literaria con una pluma afilada y un ingenio mordaz. Publicó críticas literarias, ensayos y relatos que resonaban con el público, a menudo tocando temas que inquietaban a la sociedad de su tiempo. En revistas como Southern Literary Messenger, Poe no solo contribuyó con relatos escalofriantes, sino que también se dedicó a criticar la obra de otros escritores. Sus reseñas eran célebres por su agudeza y su capacidad para desmenuzar la literatura de forma que pocos se atrevían. Imagina a Poe, con su mirada penetrante, evaluando y analizando a sus contemporáneos, convirtiéndose en una figura temida y respetada en el mundo literario. Su estilo directo y a veces sarcástico dejó huella en la crítica literaria, convirtiéndolo en un pionero en este campo. Una de las características más fascinantes de su trabajo en revistas es cómo reflejaba su propia psique. Los temas de locura y muerte que se encuentran en sus cuentos y poemas también emergen en sus escritos periodísticos. A menudo, Poe utilizaba su plataforma para explorar la naturaleza humana y los oscuros rincones del alma, lo que le permitió conectar con sus lectores de una manera profunda y perturbadora.
No es de extrañar que muchos de sus ensayos tuvieran un tono casi poético, revelando así su habilidad para fusionar el periodismo con la literatura. Además de su labor como crítico, Poe también fue editor de varias revistas, lo que le otorgó un mayor control sobre el contenido que se publicaba. En esta posición, no solo promovía su propia obra, sino que también daba espacio a otros escritores que compartían su visión del mundo. Este papel como editor le permitió servir de puente entre las nuevas voces de su tiempo y el público, creando un legado que perdura hasta nuestros días. Cada revista que tocó llevaba su impronta, un eco de su genio que resonaba más allá de sus propios escritos. La controversia y el reconocimiento que rodearon la figura de Edgar Allan Poe son tan intrigantes como sus propios relatos. A lo largo de su vida, Poe fue tanto aclamado como criticado, y esta dualidad ha alimentado la fascinación por su obra. Los contemporáneos de Poe a menudo se dividían entre quienes lo consideraban un genio incomprendido y quienes lo veían como un perturbado cuya vida personal desbordaba su creatividad. Esta polaridad se ha mantenido a lo largo de los años, creando un aura de misterio que sigue cautivando a los lectores y estudiosos. En el ámbito de la literatura gótica, Poe se erige como un pilar fundamental, aunque su estilo a menudo fue objeto de críticas. Mientras algunos lo elogiaban por su capacidad de evocar el horror y lo sobrenatural, otros consideraban que sus temas eran excesivamente oscuros y perturbadores. Sin embargo, esta controversia no hizo más que amplificar su reconocimiento. Con el paso del tiempo, su influencia se ha visto reflejada en innumerables obras de autores posteriores, quienes han tomado sus elementos más sombríos y los han adaptado a sus propias narrativas. La vida personal de Poe, marcada por la tragedia y la pérdida, permea su obra de maneras que son imposibles de ignorar. Los críticos han señalado que su obsesión por la muerte y la locura se refleja en los personajes y tramas que creó, lo que ha llevado a debates sobre la conexión entre su vida y su arte. Este análisis ha dado lugar a una rica discusión sobre el simbolismo en sus poemas, donde cada estrofa parece resonar con sus vivencias personales. Además, su relación con el periodismo y la crítica literaria es igualmente fascinante. Como editor y crítico, Poe no solo contribuyó a la literatura, sino que también se enfrentó a sus detractores. Sus ensayos y críticas literarias revelan su aguda inteligencia y su deseo de elevar la calidad de la escritura en su tiempo. Esta faceta de su vida ha sido objeto de análisis, pues se puede ver cómo su estilo evolucionó en respuesta a su entorno literario, lo que añade otra capa de complejidad a su legado. Simbolismo en sus poemas. Annabel Lee es uno de los poemas más célebres de Edgar Allan Poe, y su análisis nos lleva a un viaje profundo por los recovecos de la mente del autor. Desde sus primeras líneas, el poema nos atrapa en un mundo de amor perdido y melancolía, reflejando la obsesión de Poe por la muerte y la tristeza. La narración en primera persona crea una conexión íntima con el lector, quien se convierte en testigo de la devoción del protagonista hacia Annabel Lee, una figura que simboliza tanto la belleza como la fragilidad de la vida. La atmósfera romántica se entrelaza con un tono lúgubre, un sello característico de Poe que nos invita a explorar la dualidad entre el amor y la pérdida. La estructura del poema es igualmente fascinante. Poe utiliza la repetición y la musicalidad de las palabras para crear un ritmo hipnótico que resuena en el corazón del lector. Cada estrofa se construye con un crescendo emocional, llevando al lector a un clímax de tristeza y añoranza. Este estilo poético no solo resalta la belleza de Annabel Lee, sino que también enfatiza la desesperación del narrador, quien siente que su amor es tan fuerte que incluso la muerte no puede separarlos. Aquí, Poe convierte la tragedia en una forma de arte, mostrando cómo el amor eterno puede ser tanto un consuelo como una carga. Un aspecto intrigante del poema es su contexto biográfico. Muchos críticos sugieren que Annabel Lee es un reflejo del propio dolor de Poe tras la muerte de su esposa, Virginia Clemm. Esta conexión personal añade una capa de profundidad al poema, haciendo que el lector se pregunte hasta qué punto el autor proyecta su propia angustia en la narrativa. La relación entre el amor y la muerte se convierte en un tema recurrente en la obra de Poe,
y Annabel Lee es quizás su expresión más pura. Al explorar su vida personal, podemos entender mejor cómo sus tragedias moldearon su arte y su visión del mundo. El simbolismo en Annabel Lee también merece atención. La figura de la brisa del mar y el reino de los ángeles sugiere una conexión entre el mundo terrenal y el más allá, donde el amor trasciende las barreras de la muerte. Poe utiliza imágenes evocadoras para crear un paisaje emocional que invita al lector a sumergirse en su mundo sombrío y romántico. La naturaleza, presente en el poema, no solo actúa como un telón de fondo, sino que también refuerza la idea de que el amor es un fenómeno poderoso que puede desafiar incluso a las fuerzas más destructivas del universo. El cuervo, esa misteriosa criatura que sobrevuela la obra de Edgar Allan Poe, se convierte en un símbolo fascinante que atraviesa sus escritos, especialmente en el famoso poema El Cuervo. Este pájaro, con su plumaje negro y su mirada penetrante, representa no solo la muerte, sino también el luto, la pérdida y el anhelo. La elección de un cuervo como protagonista no es casualidad, es un reflejo de la obsesión de Poe con la oscuridad y lo desconocido, elementos que se entrelazan en su vida personal y su obra literaria. Al desentrañar el simbolismo del cuervo, encontramos que esta ave se asocia con la idea de lo sobrenatural. En muchas culturas, los cuervos son considerados mensajeros entre los vivos y los muertos. En el contexto de Poe, el cuervo se convierte en un vínculo tangible entre la realidad y el más allá, un recordatorio constante de que la muerte acecha. Esta dualidad entre lo real y lo etéreo se manifiesta en sus relatos, donde la locura y la desesperación son compañeros constantes de los personajes, reflejando la lucha interna del autor con sus propias tragedias. Además, el cuervo puede interpretarse como el eco de la culpa y el remordimiento. La repetición de la palabra nunca más en el poema resuena como un mantra, simbolizando la imposibilidad de escapar de los recuerdos dolorosos. Esta idea de la culpa latente se adentra en la psique de sus personajes, quienes a menudo se ven atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperanza. Así, el cuervo se convierte en un espejo de la mente atormentada, un recordatorio de que el pasado siempre regresa para atormentar nuestra paz. Sin embargo, la influencia del cuervo en la literatura gótica no se limita a Poe. Este símbolo ha sido adoptado y reinterpretado por numerosos autores, creando un legado que perdura en el tiempo. El cuervo, como figura literaria, representa no solo el terror, sino también la belleza oscura de la poesía romántica. En las adaptaciones cinematográficas de sus obras, este símbolo se ha mantenido en el centro de la narrativa, otorgándole un aire de misterio y fatalidad que ha cautivado a generaciones de espectadores. En este fascinante universo, los símbolos recurrentes son como sombras danzantes que nos susurran secretos ocultos. Cada vez que el protagonista escucha el nunca más del cuervo, se siente como si el eco de su propia locura se amplificara. ¿Acaso Poe nos estaba revelando su propia relación con la muerte y la obsesión? Un símbolo tan simple, pero cargado de significados que nos atrapan en su red. Otro símbolo recurrente es la puerta. Las puertas no solo son accesos físicos, sino también metafóricos hacia lo desconocido. En cuentos como El corazón delator, la puerta se convierte en un umbral entre la cordura y la locura. Al abrirla, el protagonista se enfrenta a sus propios demonios, y cada crujido de las bisagras resuena con la tensión de su propio conflicto interno. Las puertas de Poe nos invitan a cruzar hacia los abismos de la mente, donde la realidad y la locura se entrelazan en un abrazo mortal. El reloj también juega un papel fundamental en su simbología. En El corazón delator, el latido del corazón se asemeja a un reloj que marca el tiempo de la locura. Este símbolo del tiempo no solo nos recuerda la inevitabilidad de la muerte, sino que también destaca la angustia del protagonista mientras intenta escapar de su destino. La obsesión por el tiempo se convierte en un espejo de su angustia existencial, reflejando su propia lucha contra el paso inexorable de la vida. Cada tic-tac se siente como un recordatorio de que la locura y la muerte están siempre al acecho.
Los espejos son otro símbolo fascinante que aparece en varias obras de Poe. A menudo, los espejos representan la dualidad del ser humano. Lo que vemos en ellos puede ser tanto una reflexión de nuestra identidad como una distorsión de nuestra realidad. Poe juega con esta idea, sugiriendo que lo que nos encontramos en el reflejo puede ser más aterrador que lo que enfrentamos en el mundo real. Es un recordatorio de que, a veces, los mayores miedos residen dentro de nosotros mismos. Temas de locura y de muerte. La obsesión por la muerte en la obra de Edgar Allan Poe se manifiesta como un eco constante que resuena en cada rincón de su literatura. Desde sus cuentos más escalofriantes hasta sus poemas más melancólicos, la muerte se convierte en un personaje recurrente, uno que no solo se presenta como un final inevitable, sino como una musa que inspira tanto terror como belleza. Poe, con su pluma afilada, explora la mortalidad y el más allá, creando un universo donde el susurro de la muerte es tan intrigante como aterrador. En muchos de sus relatos, la muerte no llega como un evento aislado, sino como una sombra que acompaña a sus personajes. La locura, la angustia y el duelo son temas que se entrelazan con la obsesión por lo efímero de la vida. Poe no temía adentrarse en las profundidades de la psique humana, revelando cómo la muerte puede llevar a la locura o a la desesperación, convirtiendo a sus protagonistas en meras sombras de lo que alguna vez fueron. Cada historia se convierte en una reflexión sobre la fragilidad de la existencia, un recordatorio de que la muerte siempre acecha. El simbolismo de la muerte en la poesía de Poe también es fascinante. En muchos de sus poemas, la muerte aparece personificada, como un amante que nunca se va y que regresa para atormentar al hablante. Este juego entre el amor y la pérdida, la vida y la muerte, se convierte en un laberinto emocional que invita al lector a perderse en sus propias reflexiones sobre el final inevitable. La muerte, en este contexto, no es solo un final, sino una parte integral de la experiencia humana, algo que Poe captura con maestría. Además, la influencia de Poe en la literatura gótica está marcada por su enfoque inusual sobre la muerte. Mientras otros autores de su tiempo podían tratar el tema con un enfoque más superficial, Poe lo abordó con una profundidad psicológica que dejó una huella indeleble en el género. En la vasta penumbra de su obra, la locura se erige como un tema recurrente. Desde sus cuentos hasta sus poemas, Poe nos presenta personajes que parecen bailar al borde del abismo, arrastrados por sus propias obsesiones y demonios internos. Cada historia es como un laberinto, donde el lector se convierte en un intruso que se atreve a desentrañar la locura que acecha tras cada página. La locura, en su forma más pura, no es solo un estado mental, sino una experiencia visceral que Poe logra transmitir con maestría. Con su estilo inquietante, Poe nos lleva a sentir la angustia del protagonista, haciendo que el lector se pregunte, ¿qué es la locura? Sino la incapacidad de escapar de uno mismo. Su brillantez radica en su habilidad para convertir estos dilemas psicológicos en auténticas experiencias de terror. Cada personaje, cada historia, es un espejo que refleja nuestras propias luchas internas. En este juego literario, Poe se convierte en un guía oscuro, llevándonos a través de los oscuros ecos de la mente humana y dejándonos con una inquietante pero fascinante sensación de que la locura, al final, es parte de nuestra propia naturaleza. La vida y la muerte son temas omnipresentes en su obra, como sombras que se entrelazan con la luz de sus versos y relatos. Desde sus primeros cuentos hasta sus poemas más emblemáticos, Poe explora la dualidad de la existencia humana, llevándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la inevitable llegada de la muerte. En su universo literario, los personajes enfrentan sus destinos con una mezcla de desesperación y curiosidad, invitándonos a cuestionar nuestras propias percepciones sobre estos temas tan universales. En varios de sus cuentos, la muerte no es solo un final, sino una presencia constante que afecta a los personajes y a sus decisiones. Poe utiliza la muerte como un catalizador para el terror, creando atmósferas inquietantes donde lo desconocido acecha a cada esquina. Este enfoque nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente morir? Para Poe,
la muerte es tanto un miedo como una fascinación, un misterio que nunca deja de intrigarnos y que a menudo se entrelaza con la locura, un tema recurrente en su obra. Por otro lado, la vida en la narrativa de Poe es a menudo vista a través de un lente melancólico. Sus personajes, atrapados en sus propios tormentos, parecen vivir en un estado de constante angustia. En poemas como Annabel Lee, la vida se presenta como efímera, donde el amor y la pérdida se confunden, recordándonos que cada momento es precioso, pero también vulnerable. Poe nos hace sentir la tristeza de la existencia, pero también la belleza de los recuerdos que perduran, incluso cuando la muerte se interpone en nuestro camino. Además, la relación de Poe con la muerte no se limita a sus historias de terror. También se manifiesta en su vida personal, donde la tragedia lo acompañó a lo largo de su existencia. Estas experiencias dolorosas infunden a su obra una autenticidad que resuena con aquellos que han enfrentado la pérdida. Así, al leer sus relatos, no solo exploramos el terror, sino que también nos conectamos con el profundo dolor que él mismo experimentó, creando un vínculo entre el autor y el lector que trasciende el tiempo. La misteriosa muerte de Edgar Allan Poe. La muerte de Edgar Allan Poe es un tema que ha fascinado a historiadores y aficionados a la literatura por generaciones. El 7 de octubre de 1849, Poe fue encontrado en un estado deplorable en las calles de Baltimore, lo que desencadenó una serie de especulaciones sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La naturaleza confusa de su muerte ha dado pie a múltiples teorías que van desde el suicidio hasta el envenenamiento, lo que ha llevado a una interminable búsqueda de respuestas que aún perdura en la actualidad. Las últimas horas de Poe son un rompecabezas que ha intrigado a investigadores. Se sabe que el escritor fue visto por última vez en Richmond, Virginia, donde se encontraba en un estado mental y físico inestable. Sin embargo, su viaje a Baltimore sigue siendo un misterio. Algunos testigos afirmaron que lo vieron en un estado de delirio, vestido con ropas que no eran suyas. Este comportamiento errático ha conducido a la especulación sobre si Poe fue víctima de una enfermedad mental, abuso de sustancias o incluso un acto criminal. Una de las teorías más debatidas es la posibilidad de que Poe haya sido asesinado. Algunos investigadores sugieren que su muerte podría haber estado relacionada con una serie de enfrentamientos personales y conflictos que había tenido en sus últimos años. Las relaciones tumultuosas con amigos y familiares, así como su lucha constante con la pobreza, crean un contexto en el que podría haber habido motivos para desearle el mal. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha dejado esta teoría en el terreno de la especulación. Otra teoría popular es la de la intoxicación por alcohol. Poe había luchado contra el abuso del alcohol durante gran parte de su vida, y algunos creen que su muerte fue el resultado de una sobredosis o una combinación de alcohol y otras sustancias. Los informes médicos de la época son vagos y contradictorios, lo que ha alimentado el debate sobre si el alcohol fue un factor determinante en su muerte. Sin embargo, algunos expertos argumentan que su deterioro físico y mental podría haber sido exacerbado por el consumo de alcohol, pero no necesariamente haberlo causado directamente. Últimos días y comportamientos extraños. Durante sus últimos días, fue visto en un estado de confusión y desorientación. Se dice que deambulaba por las calles de Baltimore, vestido con ropas inadecuadas para la época del año, lo que sugería un deterioro en su capacidad para cuidar de sí mismo. Testigos afirmaron que parecía no reconocer a personas cercanas y que hablaba incoherentemente, lo que llevó a muchos a especular sobre su estado mental. Esta conducta errática plantea preguntas sobre las posibles causas de su comportamiento, desde problemas de salud hasta el consumo de sustancias. Además, algunos informes indican que Poe mostró signos de angustia emocional. Sus cartas de los días previos a su muerte revelan una mente inquieta y atormentada. Se especula que la pérdida de su esposa, Virginia Clem, así como sus luchas con la adicción y la pobreza, pudieron haber contribuido a su estado psicológico. Este trasfondo emocional añade una capa de complejidad a su ya trágica narrativa, sugiriendo que su muerte
podría no haber sido simplemente el resultado de causas físicas, sino también de un profundo sufrimiento interno. Un aspecto intrigante de estos comportamientos extraños es la posibilidad de que Poe estuviera experimentando alucinaciones o delirios. Algunos testimonios sugieren que pudo haber tenido visiones de su esposa fallecida, lo que podría haber exacerbado su confusión. Este fenómeno, aunque trágico, también es característico de personas que enfrentan un alto nivel de estrés emocional o que están bajo la influencia de drogas. La conexión entre su estado mental y sus experiencias puede ofrecer una visión más profunda sobre lo que realmente le ocurrió en sus últimos días. La autopsia y los informes médicos. La autopsia y los informes médicos desempeñan un papel crucial en la comprensión de las circunstancias que rodearon su muerte. A pesar de que su fallecimiento ocurrió en 1849, los registros médicos de la época ofrecen una ventana intrigante a su estado de salud y las posibles causas. La autopsia, realizada por el Dr. J. E. Snodgrass, reveló hallazgos que han sido objeto de debate durante más de un siglo. Las condiciones de salud de Poe, sus hábitos y su entorno en sus últimos días son elementos que se entrelazan en este análisis. Uno de los aspectos más destacados del informe de autopsia es la descripción de su estado físico al momento de su muerte. Se mencionó que presentaba signos de fiebre y deshidratación, lo que sugiere que podría haber estado sufriendo de una enfermedad aguda. No obstante, la falta de un diagnóstico claro ha llevado a muchos a especular sobre posibles causas, desde el alcoholismo hasta enfermedades mentales. Los informes médicos de la época, aunque limitados por los conocimientos científicos del siglo XIX, proporcionan información valiosa sobre las condiciones de salud prevalentes en las ciudades donde Poe residió. La exposición a enfermedades contagiosas y la falta de atención médica adecuada son factores que no deben pasarse por alto. Los médicos de la época a menudo diagnosticaban basándose en síntomas observables, lo que puede haber llevado a una interpretación errónea de su situación. Además, el contexto social y cultural de la época influía en la percepción de la salud y la enfermedad. La relación de Poe con el alcohol y su lucha contra la depresión han sido ampliamente documentadas, y estos aspectos también reflejan la visión contemporánea sobre estos problemas. A través de los informes médicos y las observaciones de sus contemporáneos, podemos obtener una comprensión más profunda de las luchas personales de Poe y cómo éstas podrían haber contribuido a su muerte prematura. Teorías sobre la muerte de Edgar Allan Poe. Envenenamiento. El envenenamiento ha sido una de las teorías más intrigantes en torno a la muerte de Edgar Allan Poe. Muchas especulaciones han surgido respecto a las circunstancias que rodearon su fallecimiento el 7 de octubre de 1849. La idea de que Poe pudo haber sido víctima de un envenenamiento plantea preguntas fascinantes sobre su estado mental, su vida social y las posibles motivaciones detrás de un acto tan oscuro. A través de los años, esta teoría ha capturado la imaginación de críticos literarios, biógrafos y, por supuesto, de los entusiastas de sus obras. Una de las principales razones por las que el envenenamiento se considera una posibilidad es la naturaleza repentina y extraña de su muerte. Poe fue encontrado en un estado de delirio en las calles de Baltimore, y sus últimos días fueron marcados por un comportamiento errático. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que hubiera sido envenenado, ya sea por una persona conocida o incluso a través de una sustancia que él mismo consumió sin saberlo. La falta de un diagnóstico claro en su autopsia solo alimenta aún más esta teoría. Históricamente, el envenenamiento ha sido un método común en crímenes y conspiraciones, especialmente en el siglo XIX. La literatura de la época está repleta de relatos de envenenamientos que reflejan una fascinación cultural por el crimen y el misterio. En este contexto, la vida de Poe, marcada por el sufrimiento y la tragedia, se convierte en un escenario ideal para la especulación sobre un posible envenenamiento. Algunos investigadores han señalado que Poe podía haber estado en contacto con sustancias tóxicas a través de su trabajo como escritor. En la época victoriana, muchos químicos experimentaban con venenos y sus efectos en el cuerpo humano.
La posibilidad de que hubiera estado expuesto a tales sustancias en su búsqueda por crear obras literarias que exploraran la muerte y lo macabro añade una capa de complejidad a la teoría del envenenamiento. El alcoholismo y sus efectos. El alcoholismo es un tema de gran relevancia en el estudio de la vida de Edgar Allan Poe, especialmente en el contexto de su muerte. Este trastorno, caracterizado por el consumo excesivo y compulsivo de alcohol, puede tener efectos devastadores tanto en la salud física como en la mental. En su caso, su relación con el alcohol se ha documentado ampliamente, y muchos creen que fue un factor crucial en su deterioro personal y profesional. A lo largo de su vida, el consumo de alcohol afectó su capacidad para mantener relaciones saludables y su productividad como escritor. Los efectos del alcoholismo son variados y pueden incluir problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, así como trastornos físicos, enfermedades del hígado y complicaciones cardiovasculares. En su vida, se observa que los episodios de embriaguez a menudo coincidían con periodos de intensa creatividad. Sin embargo, esta dualidad también trajo consigo episodios de desesperación y aislamiento, lo que podría haber contribuido a su prematura muerte. Además de los efectos físicos y mentales, el alcoholismo también tiene un impacto significativo en las relaciones interpersonales. Poe experimentó numerosas pérdidas y traumas a lo largo de su vida, lo que puede haber alimentado su dependencia del alcohol. Sus vínculos con amigos y familiares se vieron afectados, lo que lo llevó a una vida marcada por la soledad. Este aislamiento no solo agravó su estado emocional, sino que también limitó su red de apoyo, un factor crucial en la lucha contra cualquier adicción. El contexto histórico en su vida también es importante. Durante el siglo XIX, el alcohol era ampliamente aceptado en la sociedad y su consumo estaba más normalizado que en la actualidad. Sin embargo, las consecuencias del alcoholismo eran igualmente devastadoras. Poe vivió en una época en la que se conocían poco los efectos a largo plazo del alcohol en el cerebro y en el comportamiento, lo que dificultó su búsqueda de ayuda. Esta falta de comprensión sobre la adicción puede haber contribuido a su trágico destino. Enfermedades mentales. Las enfermedades mentales han sido un tema recurrente en la vida y obra de Edgar Allan Poe. Su relación con la locura, la angustia y el sufrimiento se refleja en muchos de sus relatos, lo que nos lleva a cuestionar si sus propias experiencias personales con la salud mental influyeron en su escritura. Desde la depresión hasta la posible presencia de trastornos psíquicos más complejos, la biografía de Poe está marcada por episodios de inestabilidad emocional que resultan cruciales para comprender su legado literario. Su entorno familiar también es un factor que merece atención. La muerte de su madre y la pérdida de su esposa, a quien amó profundamente, dejaron cicatrices emocionales que podrían haber desencadenado o exacerbado problemas mentales. La tristeza y el duelo son elementos que a menudo se asocian con trastornos depresivos, y es plausible que estos eventos traumáticos hayan influido en su psique, reflejándose en la oscuridad de sus historias. Además, algunos estudiosos sugieren que pudo haber sufrido de trastornos de ansiedad. En varios de sus escritos, la figura del narrador a menudo se muestra ansiosa, paranoica o incluso delirante, lo que podría estar íntimamente relacionado con sus propias luchas internas. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto la salud mental de Poe afectó su proceso creativo y su capacidad para abordar temas complejos de la condición humana. El análisis de las enfermedades mentales en su obra no se limita a su biografía personal, también es un reflejo de la época en que vivió. El siglo XIX tenía una comprensión limitada de la salud mental, y las enfermedades psicológicas a menudo se trataban de manera estigmatizada. La manera en que Poe aborda la locura en sus relatos puede ser vista como un comentario sobre la percepción social de la enfermedad mental, lo que añade una capa adicional de profundidad a su trabajo. Cupping. El término cupping se refiere a una práctica de fraude electoral que se popularizó en el siglo XIX en Estados Unidos, y que ha sido asociado en ocasiones a su misteriosa muerte. Este fenómeno consistía en la captura y manipulación de votantes, donde se encerraba a individuos en un lugar para obligarlos a votar varias veces, generalmente en favor de un partido político.
La conexión entre esta práctica y su muerte ha sido objeto de especulación durante años, ya que algunos teóricos sugieren que el famoso escritor podría haber sido víctima de un cupping el día de su muerte. El 7 de octubre de 1849, Poe fue encontrado en un estado de confusión y desorientación en las calles de Baltimore. Su apariencia era desaliñada y su comportamiento errático, lo que llevó a muchos a preguntarse qué había ocurrido en las horas previas a su muerte. Algunos historiadores han propuesto que fue secuestrado por un grupo de hombres que intentaron forzarlo a votar en un esquema de cupping. Esta teoría se basa en el hecho de que el autor había viajado a Baltimore por razones desconocidas y que el clima político de la época era tenso y caótico. Los defensores de la teoría del cupping argumentan que las circunstancias de la muerte de Poe son demasiado extrañas para ser consideradas un simple accidente o enfermedad. Su confusión mental y la forma en que fue encontrado han llevado a muchos a creer que pudo haber sido víctima de una violencia física. Además, se ha mencionado que en esa época los hombres que eran utilizados para el cupping a menudo eran drogados o golpeados para mantenerlos bajo control, lo que podría explicar su estado al ser encontrado. Sin embargo, los críticos de esta teoría advierten que no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente el cupping con la muerte de Poe. La falta de testigos y la escasez de información sobre su estado de salud previo han hecho que esta teoría permanezca en la esfera de la especulación. Las teorías sobre su muerte son numerosas e incluyen desde el alcoholismo hasta enfermedades como la rabia o la sífilis, lo que complica aún más el entendimiento de su trágico deceso. A pesar de la falta de evidencia sólida, la teoría del cupping sigue siendo un tema fascinante para los entusiastas de la vida y muerte de Edgar Allan Poe. Su misteriosa desaparición ha inspirado numerosas investigaciones y debates, manteniendo viva la llama del interés por su obra y su vida. Al explorar estas teorías, no solo se busca entender lo que le ocurrió, sino también reflexionar sobre las realidades sociales y políticas de su tiempo, lo que añade una capa adicional de complejidad al enigma que rodea su muerte.